cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Soy Julieta Espinosa y le invito a que permanezca con nosotros los próximos 30 minutos en los que platicaremos acerca de la importancia de los suelos para el desarrollo humano. Un tema por demás interesante, y para ello contamos con la participación de la doctora Norma García Calderón, investigadora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias. Doctora, ¿qué tal? Encantada, Julieta. Y con Mucho gusto estar aquí. Y con la maestra Elizabeth Fuentes Romero, académica también de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por la invitación, encantada. Como el tema es complejo y es interesante, debemos iniciar con la definición. ¿Qué podemos entender como suelos o qué debemos entender por suelos? ¿Qué son los suelos? Bueno, los suelos, desde el punto de vista que todo mundo lo entienda, son la piel de la tierra. Y son el resultado de procesos bastante complejos que tienen que ver con la biogeoquímica. Es decir, que hay toda una serie de factores de los cuales se forman los suelos y que estrictamente hasta mediados del siglo pasado se estudiaban con el enfoque del material que se originan, del clima que le da la dinámica para que se transformen los materiales de la superficie terrestre, de la actividad biológica que da toda una serie de enzimas para que contribuya a la velocidad de transformación, del relieve, que es muy importante para nuestro país, donde se están sucediendo todas estas serie de eventos, y del tiempo. Entonces, esos 5 factores han sido fundamentales en el estudio hasta que empieza a haber cada vez más la evidencia de los retos y de las amenazas que recibe el suelo. A partir de entonces, el siguiente factor es el factor de la humanidad, que en gran parte contribuye a problemas que van a incidir en toda la estabilidad de la superficie terrestre y en las funciones que desarrolla el suelo. Pero más aún, el enfoque siguiente, el séptimo factor formador, podemos considerar lo que es el fuego. El fuego que deriva del cambio climático que está amenazando al planeta. Y gran parte de lo que está sucediendo en este momento pues nos lleva a que el resultado del factor 6, que es la actividad antrópica, va a darnos cada vez más superficies que equivalen aproximadamente al 0.5% del planeta que están siendo impactadas por incendios originados por la actividad antrópica. Claro que culturalmente la actividad antrópica inició lo que es el uso del fuego, pues desde que se establece dentro de determinados terrenos, con las costumbres que tenían de ser culturas nómadas, algunas de ellas todavía persisten de esa manera, y pues tenían toda una serie de formas del manejo, del uso y manejo de los recursos. Pero esto llevado ya a condiciones que derivan en leyes muy estrictas, supuestamente, porque pues algo que hay que hacer es controlar los incendios provocados por el hombre. Aparte de todos los demás incendios que van que se están sucediendo, que se conocen como los incendios forestales, que pues, también en un momento dado surgen de manera espontánea. Entonces, el suelo se considera la piel de la tierra, resultado de los factores formadores que les dan propiedades muy específicas, que les dan, por lo tanto, un valor al suelo que ha sido reconocido desde la antigüedad y de ahí derivan todo lo que va a ser precisamente el estudio de la ciencia del suelo, porque son procesos que justo van a enfocarse a lo que es la ciencia del suelo, que
En México se reconoce como es la edafología con sus diferentes ramas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Maestra Elizabeth, dicho lo anterior, me gustaría saber si en algún momento de la historia de la humanidad hubo una relación saludable entre los seres humanos y el suelo. Claro, bueno, realmente la historia del asentamiento o del establecimiento de la humanidad como la conocemos como un grupo ya organizado socialmente, ¿no? Está relacionado pues con el dominio del Homo sapiens y este proceso de poder hacer uso de sus recursos. En particular, en los últimos años se ha hablado sobre el antropoceno, que todavía está en discusión, ¿no? Asociado a si ya podemos catalogar un término de una era con respecto al inicio de la otra, en donde al parecer al inicio del establecimiento de la humanidad como sociedad, pareciera que tenemos una relación, digamos, natural, ¿no? con los ecosistemas. Pero lo que también se ha analizado es que esta relación que pareciera como muy respetuosa está basada a partir de que la población era muy pequeña. Entonces, no se requerían demandas enormes de los recursos, por lo tanto había esta relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? La humanidad ya de manera más clara con la naturaleza. En la medida que va avanzando los tiempos, el uso de los recursos va incrementando conforme va aumentando la población, aunque en este periodo de asociación humanidad y el medio ambiente, pues se crean estas interrelaciones que están asociadas más a cuestiones de concebir a la naturaleza como un ente que es parte, ¿no? de un medio que va a tener una respuesta a las acciones. Entonces, la humanidad empieza a tener o le empieza a dar atributos a la naturaleza que están asociados con creencias, con fe, y a partir de estas creencias que se le dan los diferentes recursos, incluso al suelo en la actualidad tiene muchos nombres, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de creencias culturales, como la Pachamama, ¿no? Que aunque en realidad lo han, digamos, como escalado a nivel ecosistema, el inicio de este término incluso está hecho en la minería, ¿no? Porque está relacionado con todos los minerales que se extraen de las minas y que le van a dar un cierto beneficio económico a las poblaciones. Pero empiezan a haber términos como la Gaia, ¿no? Que también nos hace pensar que estas relaciones entre todos los elementos de los ecosistemas de la naturaleza van a estar asociados con el ser humano. Se ha visto claramente que en la revolución industrial, ¿no? Bueno, desde ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Desde el medioevo, digamos, empieza a haber un exceso de uso de recursos, y en la época del periodo de hierro es cuando se empiezan a extraer tantos recursos, e incluso para forjar todas estas herramientas e instrumentos que fueron de un carácter bélico, se empiezan a destruir o se empiezan a extraer muchos recursos naturales, en la cual se utilizan para forjar este hierro, y el suelo, curiosamente, bueno, no curiosamente, sino es parte de sus funciones, va a quedar como registro de todo ese manejo antrópico. Entonces podemos ver en la escala, incluso en los registros geológicos de estas secuencias de cortes, cómo se ha ido, cómo el suelo va resguardando toda esta historia desde el Pleistoceno, cuando se establecen las primeras grupos humanos, y empiezan a dejar estos pequeños artefactos que se empiezan a acumular en el suelo y que van a perdurar, ¿no? A pesar de estos procesos que llevan la transformación de la matriz del suelo, de la roca, de la materia orgánica, se quedan estos artefactos. De hecho, hay una gran discusión de si el antropoceno empieza desde el Pleistoceno o está asociada desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, estas ventajas que tiene el suelo de poder resguardar le da esta capacidad a los seres humanos de pensar en que el suelo no solamente es un sustrato, ¿no? Donde se pueden cultivar plantas, ¿no? Y que nos puedan recursos, sino que también tiene un poco de misticismo. Ahí tenemos los inframundos, por ejemplo, ¿no? En las culturas mayas y aztecas, en donde consideran que estos son los sitios que tienen una fertilidad pues enorme, y que eso viene asociado pues a muchas cuestiones y rituales
¿no? Digamos, étnicos y ancestrales. Ahora hace mención a la maestra Elizabeth de una de las funciones del suelo, el registro. ¿Qué otras funciones tiene el suelo, doctora? Bien, bueno, la fundamental que ha sido reconocida de la causa de que la humanidad se pudiese ya volver sedentaria es que empiezan a manejar el cultivo de ciertas plantas. Entonces dejan de depender estrictamente de la casa para sus actividades y de otros recursos, y empiezan también a depender de la capacidad de producir sus alimentos. Esto es lo que nos lleva a la seguridad, en este caso a la seguridad alimentaria. Lo otro está relacionado con la seguridad del agua. El suelo, sobre todo de nuestro país, que tiene un relieve tan accidentado, una de sus funciones más importantes es la captación de agua de lluvia, la conducción hacia las áreas bajas y va de la seguridad del agua. Toda la actividad biológica dentro del suelo favorece también el equilibrio de los componentes de la atmósfera. Entonces influye en la seguridad atmosférica, podríamos decir en 1/3 de lo que depende esa seguridad atmosférica en la época actual. Y por el otro lado también todo esto va enfocado a la salud humana, que es lo que nos ocupa en este momento. En conjunto, que la salud humana es el último término de la cadena de la biodiversidad, que parte desde aquello que forma el suelo, los consumidores primarios, y la captación de la energía a partir de la actividad biológica que puede tener la capacidad de captar esa energía en forma de carbono que existe en la atmósfera como carbono inorgánico y transformarlo a carbono orgánico, y en último término pues nosotros somos el resultado de todas esas ciclos tróficos. Entonces la biodiversidad es algo fundamental. Y todo esto deriva de que de alguna manera, en buena parte, los objetivos del desarrollo sostenible ahorita nos enfoquen a tener la seguridad del suelo, particularmente en lo que se conoce como el objetivo número 15. Pero todos estos van mencionados y están interrelacionados, y algo muy importante es la educación. Y en ese punto, bueno, en alguna ocasión platicando con ustedes, que bueno, son expertas en suelos, a veces no valoramos lo que es el suelo. O sea, hablaba la doctora Norma, que es la piel de la tierra, pero a veces no concebimos ni su dimensión. O sea, si pudiéramos medir la cantidad o el tamaño de esa capa que cubre nuestro planeta, y su importancia, porque a veces creemos que mientras más grande sea algo, más importante es, y en este caso me parece que la relación es contraria. Sí, en realidad, debido al suelo, en muy pocos años, o en los últimos años, se ha reconocido como un recurso no renovable por los tiempos, ¿no?, de transformación y generación de este cuerpo natural. Entonces, como son procesos geológicos que no tenemos esta relación con, digamos, nuestro ciclo de vida, entonces pensamos que siempre va a permanecer, ¿no?, que no va a cambiar y que va a ser un recurso que no desaparece y que siempre vamos a poder utilizar. Pero esto no es cierto, porque al final de cuentas, conforme vamos utilizando este recurso, no importa la extensión, van a haber secciones que se van a ir degradando, que es lo que comentaba ya la doctora con respecto a estos factores que van a causar la transformación. Entonces se van quedando áreas cada vez más pequeñas de diferentes grupos de suelo, pero que se va reduciendo la función, ¿no?, de ese suelo. Si estamos pensando que uno de los suelos más productivos, por ejemplo en México, son los andosoles que se encuentran en el eje neovolcánico, el uso, ¿no?, excesivo de estos suelos, pues los van a degradar. Entonces ya solamente quedan pequeños parches que pueden ser realmente productivos, aunque, digamos, de manera cartográfica se tenga un registro enorme, ¿no? Entonces, la disminución de las áreas importantes en pues de estos suelos, que van a ser sobre todo de importancia en la producción de alimentos. Claro, cada grupo de suelo va a tener una importancia per se por sus propiedades,
pero la reducción de estas superficies de alta productividad pues van a tener repercusiones básicas en estas funciones, ¿no?, ecosistémicas, como es la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Escuchamos en ocasiones que nuestro país es un país megadiverso, hablando en términos de flora, de fauna, que es lo que comúnmente escuchamos en la escuela. En términos del suelo, también podemos hablar que México es diverso, tiene una diversidad grande. Una gran diversidad, edafodiversidad, que va de la mano de toda una serie de eventos que se han sucedido a través de la formación del planeta para que en México confluyan toda una serie de procesos de los cuales durante la formación de suelos podemos decir que solo 3 suelos estrictamente son los que no vamos a tener con respecto a lo que se estudia desde el punto de vista de clasificación de suelos. Entonces, ¿cuáles no están representados? Pues los criosoles, aunque a lo mejor por ahí hay unos manchoncitos de lo que cuando había todavía glaciares importantes, generaba una superficie de criosoles, otros que se denominan los retisoles, que son suelos también de áreas de taiga, en las áreas muy cercanas al Ártico, y eventualmente pues prácticamente son esos dos grupos, y grupos muy pequeños, que sí, eso sí se han comprobado, que existen de lo que se denominan podsoles, ¿sí? Un nombre de un suelo emblemático porque es el origen, junto a su estudio de los procesos que llegan a formar estos suelos en las zonas pues, con ciertos factores que los favorecen y que en términos generales se consideran suelos forestales, en contraste con el otro suelo que fue también el originario de la ciencia del suelo, que son los chernozem, que se consideran suelos muy productivos, suelos sometidos a uso y manejo, fundamentalmente de cultivos en la actualidad y de grandes áreas de producción dentro de los cultivos de granos a nivel mundial. Podemos, con lo que nos dice la doctora Norma, ¿podemos considerar a nuestro país un laboratorio de estudio para los suelos? Pues en realidad sí, ¿no? Debido a la diversidad que ya comenta la doctora, es importante poder conocer, y todavía hay un déficit de los estudios relacionados a cada grupo, ¿no?, que conforma esta gran diversidad edáfica en el país. Entonces, es un laboratorio de experimentación, pero también de generar nueva información que nos permita hacer un manejo adecuado de nuestro recurso edáfico, en la cual nos lleve a un balance entre lo que nosotros producimos y lo que le estamos dejando al suelo para que la degradación no detenga su proceso o lo lleve a un proceso de desarrollo diferente, y que básicamente está asociado a procesos de acumulación de sales, ¿no?, de elementos pesados que al final de cuentas podrían estar soportando cierto tipo de vegetación, pero que ya no tiene por el momento un uso, digamos, para la alimentación humana. Entonces sí, es un gran laboratorio en donde podemos experimentar, donde requerimos un cuerpo de estudio, ¿no?, de expertos que se tienen que estar formando en las licenciaturas actuales, que nos permitan, además de generar estos datos, que nos estén dando una directriz hacia cómo van a ser manejados. Entonces, en la actualidad tenemos un déficit de edafólogos, ¿no? La materia, o digamos más bien las ciencias del suelo, sí se ha hecho un análisis de que ha habido no un crecimiento importante de manera en los grupos que se dedican a hacer estudios de suelos, pero lo que también queda claro es que esta escuela no va a desaparecer, ¿no?, debido a la importancia que tienen este objeto de estudio, este cuerpo natural, y que cada país, sobre todo en México, pues sí tenemos enormes recursos con los cuales podemos buscar diferentes alternativas para mantener el recurso.
Y este tema da mucho para seguir platicando, pero bueno, el programa es breve, tenemos un límite. Y me gustaría, doctora, finalmente que nos platicara cuáles son estos retos que tiene la edafología, ya hablando como una profesión científica, ante la realidad que vive el suelo en México. Los enfoques en la actualidad van a ser que haya esa planificación dentro de lo que son los diferentes instancias a nivel gubernamental, a nivel estatal, federal, estatal, hasta llegar a las comunidades. ¿Por qué? Porque algo que repercute en todo esto son problemas de migración en nuestro país. No se hable de otros. ¿Por qué? Porque no han tenido ese apoyo para poder desarrollarse y poder arraigarse en sus localidades, en poder percibir y recibir el aumento de la calidad de vida. Y esto es el reto mayor. De tal forma que nosotros tenemos muchísimos recursos, tenemos un privilegio en donde nuestro país está situado entre lo que es el Océano Atlántico, el Golfo de México, el Océano Pacífico, que nos da una cantidad de recursos que al no tener formas en toda esa conectividad que se tiene, pues están recibiendo todos aquellos materiales que la humanidad en México está produciendo como desechos antrópicos y que están impactando a nivel de residuos de diferente índole. Lo que más sobresale en los últimos años son la cantidad de residuos plásticos que llegan allí y que en último caso no hay una organización que se encargue justo de dar algo que a corto plazo urge combatir. Por otro lado, de que no hay un escalamiento de muchas de las investigaciones que se tienen en todas las instancias para aumentar la productividad en las regiones, ya sea de cultivos, de bosques, que es necesario conservar justo por lo que empezamos en cuanto a que, pues sí, tradicionalmente el bosque, la rosa tumba y quema, ¿no? Pero en muchos casos todavía esto prevalece. Y en ese sentido, aquí en Querétaro lo vemos, ocurre o se favorecen incendios porque ya se va a construir y se va a ampliar en la zona de urbanización en tantas localidades a nivel de estado. Y a nivel del país es lo mismo. Uno empieza a ver incendios, la mayoría son de origen antrópico, ¿y qué va a suceder? Bueno, pues va a venir de la mano de toda la especulación que se hace con el terreno. Mientras esto prevalezca, no va a haber forma de combatirlo. Y en buena parte eso prevalece por el desconocimiento. Se cree, como ya dijo la maestra Liz, que es un recurso que va a durar para siempre, que vemos cada vez más amenazado, por múltiples causas. Contaminación física, química, inclusive, pues en buena parte, la actividad biológica mitiga mucho de lo que está sucediendo y por eso al suelo en un momento dado se le considera un sumidero, de tal manera que hay una muy mala planificación del manejo de los residuos sólidos. Y los residuos sólidos se considera todo aquello que va a ser orgánico, porque lo demás es reciclable para ciertas industrias, que tampoco vemos que sucede eso. Y toda la energía que se desperdicia, pues redunda en una contaminación del recurso acuático, del recurso atmosférico, en lo que se denomina que son pues las zonas de los rellenos sanitarios, etc. Existe un relleno sanitario, pero no se dan abasto. Y todo ese círculo que debe de estar conectado, pues, no lo está.
Bueno, pues aquí tenemos un panorama, aunque corto en tiempo, bastante amplio sobre lo que es la importancia de estos suelos en el desarrollo humano. Y a mí no me queda más que agradecer a la doctora Norma García Calderón, investigadora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias, el haber estado con nosotros. Gracias, doctora. Gracias a todos. Y a la maestra Elizabeth Fuentes Romero, académica también de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por la invitación. A mí no me queda más que invitarlos a ahondar un poco más en este tema visitando tanto la página web como las redes sociales de la UMDI Juriquilla, que es la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, e invitarlo a la próxima semana a que nos escuche y nos vea por esta misma señal. Científicamente.